Iniciamos, muchas gracias, como digo, por la atención, por haber estado pendientes de esta reunión. Vamos a continuar desde la última parte que nos quedamos. Estábamos hablando sobre la metodología, la propuesta metodológica que realizan la serie de textos de lenguaje musical de mi autoría. Voy a pasar a compartirles pantalla para poder continuar con esta exposición. A ver, ¿me confirman si se observa, por favor? Sí se observa, ¿verdad? Sí, maestra. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, como les había comentado al finalizar la reunión anterior, la primera o quizá la principal de las propuestas metodológicas es justamente el tema del abordaje de todo tipo de compases desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este tema? Indicándoles pues a los chicos que los compases vienen indicados por un número fraccionario, como todos conocemos. Entonces, el número fraccionario está compuesto de un numerador y este número será el que nos indique cuántos pulsos hay en cada compás o cuántas pulsaciones, ¿no? Y el denominador que va a representar a una figura en específico. Entonces, este número nos indica la figura que entrará en cada pulso. Como les había comentado, la forma de hacer esto es equiparando el pulso a cualquier figura, ¿no? Entonces, continuando adelante, justamente los denominadores van a tomar su figura en base a el cuadro de los valores relativos de las figuras. Entonces, como ustedes conocen, la redonda como la figura más grande que abarcaría 2 blancas, e igualmente abarcaría 4 negras, 8 corcheas o 16 semicorcheas. Entonces, estos números, el 1, 2, 4, 8 o 16, son los números que vamos a encontrar en los denominadores. Entonces, indicar a los chicos justamente que el número de abajo nos va a representar siempre una figura en base a este cuadro. Entonces, así tenemos que podemos abarcar cualquier compás, incluso compuesto, simple o de amalgama, ¿no? Haciendo esta reflexión, ¿no? Que el número de arriba indica cuántas pulsaciones y el número de abajo indica qué figura se va a equiparar a cada pulsación. En este caso, en el ejemplo, tenemos un 6 octavos que tendrá 6 pulsaciones. Por supuesto, nosotros conocemos que es un compás compuesto y que estaría subdividido, ¿no? Y el número 8 estaría representando a la corchea, indicando que cada corchea entraría en una pulsación. Así tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pulsaciones de corchea. El segundo ejemplo tendríamos 2 blancas, el compás tiene 2 pulsaciones en cada compás y una blanca sería la que se equipara a cada pulsación. Así tenemos 2 blancas y contaríamos solamente 1, 2, pero en esta ocasión es la blanca la que se equipara al pulso. Y de la misma manera podemos tratar cualquier tipo de compás, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es que los chicos puedan descifrar y puedan empezar a leer desde el principio, como decía, todo tipo de compases para acelerar el proceso de lectura. Entonces, en los ejercicios ya prácticos, en la parte de lectura, como ustedes conocen de lo que conversamos la otra vez, los textos tienen una unidad de teoría que se complementa con su respectiva unidad de lectura. Entonces, justo lo que vimos antes estaría en la unidad de teoría y luego vendría la aplicación en la unidad de lectura, ¿no? Entonces empezamos leyendo una figura en cada pulsación, incluyendo los silencios correspondientes a esa figura, y podemos ya abordar 3 octavos, 4 medios, 6 octavos, en realidad sin mayor dificultad, ¿no? Los chicos, bueno, al principio sí hay que reconocer que les cuesta un poquito, pero en cuanto lo han superado, ellos tienen la capacidad de ir cambiando fácilmente la figura que dura una pulsación dependiendo del compás que tienen que leer.
Y lo vamos a hacer de forma progresiva, ¿no? Primero una figura en cada pulsación, incluyendo los silencios. Después serán figuras que duran 2 pulsaciones, dentro igual de cada compás. Entonces ahí hablamos que si tenemos, por ejemplo, este compás de 3 octavos, en donde la figura que se equipara a la pulsación es la corchea, entonces la figura que durará 2 pulsaciones será la negra. Si tenemos este compás de 4 medios y tenemos que la blanca se equipara a una pulsación, entonces tendremos que la figura que dura 2 pulsaciones va a ser la redonda. Y así, según cambie el compás, les enseñamos a los chicos cómo a ir primero determinando desde la figura que se equipara a la pulsación, la duración de las demás figuras. Entonces, las que durarán 2 pulsaciones, las figuras que entrarán en cambio 2 figuras en cada pulsación, y así vamos trabajando esto de forma progresiva. Aquí tenemos justamente los ejemplos, ¿no? Figuras que duran 2 pulsaciones, entonces de pronto ya empezamos a incluir redondas en un compás de medios, ¿no? En un compás de octavos empezamos a incluir negras, mientras que en un primer momento solamente incluiríamos corcheas, ¿no? Y la idea es que la lectura sea lo más progresiva posible. Entonces, para poder hacer esto posible, hay unas cuantas recomendaciones metodológicas que a los maestros que opten por la utilización de estos textos les daría, desde la experiencia de haber trabajado también con estos textos, de haber trabajado con los grupos que yo tenía, justamente para la realización de estos textos, ¿no? Entonces, las 4 primeras unidades estaríamos trabajando solamente con esta idea, ¿no? De equiparar cualquier figura a la pulsación, ¿sí? Y hablaríamos solamente de pulsaciones. Entonces, ciertamente esto requeriría que los maestros que estarían aplicando este método tengamos mucho cuidado de no incluir la palabra tiempos para no confundir a los chicos. Y hablaríamos recién de tiempos a partir de la 5ª unidad, en donde recién ahí empezaríamos con teoría de compases, ¿no? Entonces, durante las primeras 4 unidades, todo lo que dure, estamos hablando de más de la mitad del año lectivo, hablar únicamente de pulsaciones. Entonces hablamos de 1 pulsación, 2 pulsaciones, 3 pulsaciones por compás, 6 pulsaciones por compás, 5 pulsaciones por compás, dependiendo del compás que estemos leyendo, ¿no? Y cuidarnos mucho de decir, no, esa figura dura 2 tiempos, que tenemos costumbre, ¿no? Entonces decir, no, en este compás tal figura dura 2 pulsaciones o dura 3 pulsaciones, en fin. Entonces sí requiere ese cuidado, ¿no? Ese cuidado que tengamos los docentes. También otra recomendación sería que justamente durante las 4 primeras unidades, como no vamos a hablar de compases ni simples ni compuestos, entonces la marcación solo va a ser a base de golpecitos, un golpecito por pulsación, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, está a criterio de los docentes que esta marcación por golpe puede ser en la mesa, puede ser en el cuerpo, puede ser con palmas, puede ser con el chasquido de los dedos. Les digo, como una opinión muy personal, a mí me gusta mucho este último, el chasquido de los dedos. Ya les voy justamente a conversar por qué. Entonces, buscamos que los chicos durante todas estas 4 primeras unidades interioricen mucho el tema del pulso, ¿no? Y para eso es bastante importante que ellos lo sientan y que ellos lo escuchen. Que lo sientan, por ejemplo, en el cuerpo, como decía, sobre todo a aquellos chicos que son kinestésicos, les ayuda muchísimo. Pero también es importante que lo escuchen. Realmente me he dado cuenta que la referencia auditiva del golpecito de la pulsación les ayuda mucho a la precisión de la lectura rítmica, sobre todo en los primeros niveles, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Por favor, maestros, saben que pueden interrumpirme en cualquier momento si hay alguna inquietud, ¿no? Entonces, continúo. Ya, como les decía, en la unidad 5 es donde recién vamos a abordar teoría de compases, es decir, recién vamos a clasificar entre compases simples y compuestos.
Entonces, aquí igualmente vamos a tener mucho cuidado con nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, les vamos a hablar a los chicos, la recomendación sería que hablemos a los chicos, ahora sí podemos hablar de tiempos, ¿no? Y dado que tenemos compases simples, les hablaríamos de que en los compases simples tenemos tiempos simples, es decir, en lo que el tiempo coincide con la pulsación, ¿no? Cada tiempo va a coincidir con cada pulso. Mientras que en los compases compuestos hablaríamos de tiempos igualmente compuestos, en los que cada tiempo va a abarcar 3 pulsos. Entonces ahí hacemos una diferenciación entre pulsación y tiempo. Y por supuesto, como ustedes conocen, sí debemos seguir trabajando los compases compuestos principalmente, al menos durante los primeros niveles de forma subdividida. Entonces, realmente el hablarles a los chicos de esta manera les ayuda para evitar confusiones, ¿no? Distinguir la diferencia entre tiempo y pulsación en un primer momento. Claro, nuestro objetivo a futuro va a ser que los chicos, tanto en los compases simples como en los compases compuestos principalmente, vayan ellos ya teniendo un pulso por tiempo, inclusive en los tiempos compuestos. Pero al principio los chicos siempre necesitan esta práctica subdividida y el entenderlo de esta manera les podría a ellos ayudar para evitar confusiones. Entonces esa sería otra de las recomendaciones. También en base a la experiencia, bueno, sí recomiendo el mantener el sonido de cada pulsación, ¿no? Aun cuando se realice ya marcaciones con el brazo. Sí, quisiera recomendar el tema del chasquido de los dedos. Yo les comentaba que en mi opinión personal me ha servido bastante. A los chicos en un primer momento sí les cuesta porque no les suena, ¿no? Pero conforme ellos van aprendiendo, entonces ellos van logrando que les suene. Y resulta que es un detalle que abarca las dos cosas, tanto el sonido, que ellos van a tener un sonido en cada pulso, y también la sensación física de la marcación. Entonces, bueno, es una recomendación, queda a criterio, por supuesto, de cada maestro, y en mi caso personal les comento que me ha ayudado bastante, ¿no? Sobre todo para evitar, por ejemplo, algunas confusiones que son muy frecuentes en los niños. Al marcar, ya cuando marcamos compases binarios, compases ternarios y compases cuaternarios, con frecuencia los niños tienden a como desfasar la lectura de la marcación. Es decir, no coincide lo que están leyendo con la pulsación que están llevando al marcar. Entonces, el hecho de hacer el chasquido de los dedos me ha ayudado para, a su vez, ayudarles a los chicos a poder como lograr esa precisión, ¿no? En lo que van leyendo. Eso por un lado. Por otro lado, también recomiendo muchísimo el insistir con los niños en realizar movimientos rectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos niños tienden a hacer movimientos curvos, ¿no? Entonces, si están marcando, por ejemplo, un compás de 3, hacen como una curva y, y a veces tienden a confundirse cuando ya tienen que contar un compás de 4, porque al hacer la curva resulta que ya terminan acá y a veces les falta un movimiento y se quedan el cuarto tiempo lo vuelven a bajar. Entonces, tratar de hacer movimientos lo más rectos posible, el primer movimiento recto hacia abajo, el segundo movimiento recto hacia la derecha o si es compás cuaternario recto hacia la izquierda, el tercer movimiento recto hacia arriba o hacia un lado y así. Entonces, evitar estos movimientos curvos que en mi experiencia me ha indicado que genera mucha confusión, sobre todo en compases ternarios, entre compases ternarios y cuaternarios. Entonces los chicos quieren leer 3 y terminan haciendo 4 porque se confundieron. O quieren leer 4 y terminan haciendo 3 porque el movimiento circular abarca en un solo movimiento lo que sería 1 y 2. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Algún maestro de pronto desea intervenir, desea hacer algún comentario al respecto sobre su experiencia?
Bueno, entonces continúo, maestros. Entonces, igual, como decía, son recomendaciones, ¿no? Vamos a la siguiente recomendación metodológica, bueno, la siguiente propuesta mejor metodológica, que es el manejo de fórmulas rítmicas en las distintas unidades de tiempo. Entonces, en el texto procuramos, por ejemplo, abordar figuras rítmicas como la llamada cuartina, ¿no? Entonces, sabemos que la cuartina es el grupo de 4 figuras que van a entrar en un solo tiempo o pulsación. Entonces, desde el principio, indicarles a los chicos que no solamente se habla de cuartina cuando sean semicorcheas, sino que también estaríamos hablando de cuartina cuando sean corcheas, ¿no es cierto?, dependiendo del compás. Si son compases que tienen una unidad de tiempo de negra, entonces, por supuesto, la cuartina va a ser de semicorchea. Pero compases que tengan la unidad de tiempo, tengan la blanca por unidad de tiempo, la cuartina va a ser ya no de semicorcheas, sino de corcheas. Y compases que tengan la unidad de tiempo de corchea, la cuartina no va a ser de semicorchea, sino inclusive de fusas. Entonces, poder ayudar a los chicos a relacionar la fórmula rítmica en todas las posibles unidades de tiempo tiene justamente el objetivo de que los chicos tengan como esta plasticidad para cambiar de compás y cambiar de unidad de tiempo fácilmente. Maestra, disculpe que le moleste o le Con corte. mucho gusto, adelante, Jonathan. ¿Se va a acabar el tiempo, por favor, para volvernos a conectar? Perfecto, listo, así lo haremos. Bien.